asambleísta Yairén Noriega. Gracias, presidenta. Edwin Eduardo Pata Cheme, de 34 años de edad, se encontraba en su casa en la parroquia de Tachina, Cantón Esmeraldas. El 9 de enero de 2024, junto a su hija de 8 meses, cuando militares irrumpieron violentamente, tumbando la puerta y sacándolo a la fuerza. Fue golpeado con palos y culatas de armas, rociado con agua, sometido a descargas eléctricas, expuesto a gas lacrimógeno, e intentaron arrancarle los tatuajes con un objeto cortopunzante bajo la pretensión infundada de que pertenecía a una banda delictiva. Luego de ser torturado, fue lanzado desde un puente y desde entonces se desconoce su paradero. Como estos casos, existen más de 40 víctimas de desaparición forzada en el contexto de militarización del país. El 2024, colegas asambleístas, recordemos que iniciamos el año con una declaratoria de guerra. Sin embargo, terminamos llorando y en luto nacional la tortura, desaparición forzada y asesinato de 4 niños afrodescendientes en manos de las Fuerzas Armadas. Pese a esto, este nuevo proyecto de ley, contrario a combatir las economías ilegales y contrario a combatir el crimen organizado, lo que busca es un velo de impunidad frente a 2 instituciones que claramente han sido permeadas por el narcotráfico y el crimen organizado. Si va a haber una coincidencia entre el bloque oficialista y la Revolución Ciudadana, es que por supuesto queremos cuidar este país del crimen organizado, de la violencia, de las mafias, y para ello necesitamos una policía y unas fuerzas armadas que estén a la altura para poder hacer su trabajo. Pero hacer su trabajo no debe significar un velo de impunidad y una protección y una carta para matar dentro de barrios empobrecidos y barrios claramente racializados. Hablar de indultos anticipados, hablar de un régimen distinto para juzgar casos donde el uso progresivo de la fuerza no ha sido usado en el debido derecho, no debe ser la solución para brindar a nuestras Fuerzas Armadas la protección necesaria. Si vamos a hablar de violencia en este país, si vamos a hablar de seguridad en este país, colegas asambleístas, tenemos que también empezar a hablar de las víctimas de este contexto de militarización y este contexto de guerra en el que nos encontramos ahora mismo. Estamos hablando de desapariciones forzadas, estamos hablando de desplazamientos forzados. Y estamos hablando también de cientos de niños y niñas que están siendo reclutadas para cometer crímenes dentro de grupos de delincuencia organizada. Y de eso, este proyecto de ley, colegas asambleístas, habla muy poco. El problema también está en la justicia. Si ustedes se fijan, el delito de reclutamiento forzado está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Pero vayan a ver si Fiscalía ha condenado a un solo integrante de un grupo de delincuencia organizada que haya estado involucrado en este tipo de delitos. No existe. Así como tampoco existen planes, proyectos y políticas públicas para prevenir y sancionar claramente el reclutamiento forzado. Es por eso que como bancada de la Revolución Ciudadana, en un espíritu propositivo, pero sobre todo con la consigna de sumar en este país los planes y proyectos que necesitamos, hemos puesto a disposición no solamente del presidente de la República, de la bancada de gobierno, sino también del pueblo ecuatoriano, algunas disposiciones generales que nos parecen importantes,
como que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, en el marco de sus competencias y en un plazo improrrogable de 90 días, diseñe e implemente planes y estrategias basadas en la comunidad con el fin de fortalecer los mecanismos de protección local y cartografiar las vulnerabilidades, riesgos y oportunidades para la prevención del reclutamiento forzoso de niños, niñas y adolescentes afectados por el crimen organizado. También queremos disponerle al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos que trabaje con la comunidad para identificar vulnerabilidades y que así se pueda generar un ambiente en el cual el desplazamiento forzado no sea una realidad en este país. Por otro lado, también, y para finalizar, colegas asambleístas, a la bancada de gobierno sobre todo, decirles que si bien existen varias coincidencias conceptuales entre ustedes y nosotros respecto a este proyecto de ley, hay una diferencia fundamental, y es que ustedes mencionan en el artículo número 32 una reforma a la ley de régimen tributario para, de una u otra forma, entregarles mayores recursos a la Policía Nacional. Y la diferencia fundamental, les diría, entre ustedes y nosotros, es que ustedes miran al Estado como un espacio de caridad y miran al Estado como esa oportunidad de aprovechar la coyuntura para ahorrarse unos cuantos dólares. Porque ¿qué le están proponiendo al país? Que se pueda hacer una deducción de hasta el 30% del impuesto a la renta, mientras que se pueda donar equipamiento de cualquier tipo, siempre y cuando sea nuevo, para Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Yo le pregunto al país, ¿qué es más efectivo para ir a esta guerra en contra del crimen organizado? Si tirar unas cuantas donaciones, unas cuantas pistolitas y un par de equipamiento a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, o tomarse en serio este combate a la delincuencia y a través de un Estado fuerte entregar los recursos que necesita la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Justicia para poder hacer su trabajo. La diferencia fundamental entre ustedes y nosotros es que ustedes piensan con el bolsillo. Es que ustedes piensan en ahorrarse unos centavos en impuestos y abonar a un Estado de caridad, de donaciones, y nosotros estamos pensando con el corazón de la gente, estamos pensando en el dolor del pueblo ecuatoriano que necesita mayor institucionalidad, que necesita mayores y mejores recursos. No es patriota el empresario que dona unas cuantas pistolitas, es patriota el empresario que paga sus impuestos a tiempo, es patriota el empresario que cumple con este país, más tratándose de una situación en emergencia. Es por eso que le proponemos a este país, como bancada de la Revolución Ciudadana, que se cobre el 100% de las deudas en firme que tienen los principales grupos económicos con este país, porque esos recursos tienen que ser destinados a este combate contra la delincuencia y así construir un país de paz y así construir un país donde realmente todos y todas podamos vivir en dignidad. Muchas gracias, señor presidente.